dar comienzo a este evento. Hemos convocado básicamente a estudiantes de distintas universidades, tanto de la San Antonio Abad como la Universidad Andina. Y es tan importante este evento porque hemos invitado a Alejandra Dinegre Martínez, Alejandra por el lapso de unos 40-45 minutos, y podremos luego conversar todo con su. Buenas noches, jóvenes. Alejandra, la congresista Manuel Dahmer. Nosotros sentimos mucha emoción y alegría el poder dar esta posibilidad acá a los jóvenes y llenar estas aulas, estos auditorios, porque va para ellos este libro. Este libro escribe Alejandra, haciendo una crónica sobre los sucesos, hechos que dan sobre la aprobación de la Ley Juvenil 30.288, la cual provocó, después de mucho tiempo, después de varias décadas, el levantamiento, la incomodidad de la juventud. Con ustedes, ¿no? Doy paso a Alejandra que nos comente sobre su libro. Para ella, un fuerte voto de aplauso. En realidad es mi primera vez aquí en el Cusco. Ya me he aclimatado un poco y como lo he venido haciendo en las presentaciones del primer libro, de ese primer libro, es primero agradecer esta visita inesperada, esta visita casi sorpresiva mía aquí en la ciudad de Cusco y que lo ha puesto en aprietos al señor, el doctor David Duarte. Y en segundo lugar, agradecer a quienes inspiraron a que estas líneas fueran justamente un concreto, un libro, que es el congresista Manuel Dahmer. Y sobre todo agradecerles a ustedes que se den un rato, un poco de su tiempo para poder escuchar el porqué de Pulpines, del trabajo digno y la presentación de este libro. El título de por sí ha generado polémicas. El por qué nos ponen Pulpines ha sido un término peyorativo. Pero justamente el gobierno, el poder económico nos bautizó a nosotros inicialmente así, Pulpines. Y Pulpines, en términos criollos, es una analogía justamente de lo que vendría a ser, son jóvenes sonsos, conformistas, tontos, mediocres. Eso es lo que ellos, el Estado, el poder económico, nos decía cuando nos decían Pulpines. Pero nosotros justamente le dimos la vuelta, el contrasentido a esa palabra, porque derrotamos esa ley. Entonces, esos Pulpines que nos habían dicho al inicio, nosotros, esos Pulpines, derrotamos al Estado en 39 días, derogando esta ley semi-esclavista. Es por ello que yo pongo el título de Pulpines, porque marca en sí un determinado espacio y tiempo. No se hablaba de Pulpines en la época del fujimorismo, en la época de Alan García, no había Pulpines, ni creo que se hable más adelante de este término. Así que este término marca en sí un tiempo, un espacio histórico, no solamente de la juventud peruana, sino de toda la ciudadanía en general. Agradezco la presentación que me hace también David Duarte. Tengo 25 años recién, no tengo toda la experiencia del mundo, soy como ustedes, que poco a poco trata de entender los procesos políticos, sociales de nuestra sociedad. Y al hablar del libro, al presentar este libro, es una invitación más que nada a que el resto de los jóvenes, a que el resto de los actores también plasmen en todos los medios posibles lo que fue la ley laboral juvenil y este gran triunfo de la ciudadanía nacional. Mi libro no es una verdad absoluta, simplemente es una crónica de cómo yo la viví dentro de este movimiento, de esta insurgencia, este levantamiento nacional. Y en sí la exposición yo la voy a basar de forma amena y no tan larga también, sabiendo que la noche es un poco fría, basándome en el capítulo 8 de mi libro, que tiene por título Acuerdo Intergeneracional, que es en sí mi balance personal. Mi libro tiene 8 capítulos que, como bien lo explicó David, primero narro el escenario económico de cómo surge y quiénes son los responsables, quiénes crearon esta ley semiesclavista. Luego hay 5 capítulos dedicados con detalles de cómo fue cada una de las marchas, cómo fue la organización, cómo fue el detrás, digamos, de las discusiones que muchas veces
nosotros como jóvenes teníamos, de las amenazas que sufríamos también por parte de la policía, de algunos golpes, de algunas caídas. Eso está narrado en los 5 capítulos. Y finalmente, el capítulo 8 es mi balance personal, mi apuesta programática, digamos, y de cómo yo interpreto lo que fue esta lucha por la reivindicación de nuestros derechos laborales. Pues bien, yo quiero empezar en primer lugar diciendo de que esta lucha no fue una lucha entre generaciones, no fue una lucha generacional, no eran los jóvenes contra los viejos lo que se daba, con lo que era la expresión de esta lucha, sino que estábamos ante una batalla, ante una lucha totalmente intergeneracional y que está por transformar, eso es lo que yo digo en mi apuesta, las grandes estructuras de poder vigente en nuestro país. Yo cito justamente aquí una frase del presidente de Chile, Salvador Allende, cuando le decía en una cátedra en México de que no hay querella de generaciones, lo que hay es un enfrentamiento social que es muy distinto y pueden estar en esa misma barricada del enfrentamiento los hombres y mujeres de distintas edades. Y eso tiene que ver mucho con lo que pasó justamente durante las movilizaciones contra el régimen laboral juvenil, ya que estas movilizaciones dieron a conocer al mundo como un movimiento casi espontáneo de una nueva generación de jóvenes estudiantes, de trabajadores, y que se centró además en la demanda del derecho al trabajo digno. Y la verdad es que no fue ni un movimiento espontáneo, ni solo de jóvenes, ni que solamente planteaba la derogación de esta ley. Fue una movilización que logró hacer síntesis de una larga lucha de muchos estudiantes, de muchos trabajadores, de muchos jóvenes y de hombres y mujeres de nuestro país. Y hay que ser justamente justos en esto, porque los movimientos no se dan por puro espontaneísmo, los movimientos sociales no surgen de forma espontánea, no se dio por pura espontaneidad, creo yo. Tuvimos antes de la dictadura fujimorista un verdadero movimiento estudiantil, un verdadero movimiento laboral sindical, un verdadero movimiento campesino y social que planteaba reformas estructurales. Era un movimiento muy organizado, muy politizado y que planteaba la necesidad de contar con instituciones al servicio del ciudadano, al servicio del pueblo. Después, durante la dictadura, tuvimos organizaciones que hicieron resistencia justamente y que defendieron sus organizaciones a pesar de la intervención militar y de las muertes que hasta el día de hoy se lamentan. Muertes en todos estos espacios que he mencionado. Durante la transición se seguía resistiendo a las medidas conservadoras, a las medidas que agudizaban la privatización y a la explotación laboral impuesta justamente durante la dictadura de Alberto Fujimori y la explotación laboral. Y junto con estas organizaciones que hacían justamente la resistencia a este poder conservador, neoliberal, también estuvieron académicos, también hubieron trabajadores de todos los rubros, estuvieron profesores, estuvieron alumnos, estuvieron campesinos, que desde antes de la llegada de este gobierno de Ollanta ya venían planteando la necesidad de recuperar el derecho al trabajo digno y fortalecer la institucionalidad pública fuertemente deteriorada y destruida, desfinanciada desde los años 90 hacia adelante. Y plantearon la necesidad también de superar la explotación de la mano de obra aprovechada por el sistema privado e incluso el público que se vio hegemonizado por la lógica del mercado. Hoy tomamos las calles nuevamente y cuando me refiero a hoy en torno a la lucha de la ley 3288, hemos sido actores y lo hemos presenciado en los diversos medios de comunicación que no les quedó de otra que ponerse en algún momento del lado justamente de quienes reclamábamos con justo derecho un trabajo digno y la abolición de esta ley. Fue justamente una movilización muy masiva, no fue un movimiento, pero fue muy masiva y que era transversal. Era transversal cuando veíamos marchando, protestando con nosotros a jóvenes, hombres y mujeres, académicos, a profesores, a nuestras familias, a nuestros amigos, a militantes, no militantes, que salían a las calles junto a todos y todas nosotros. Pero no solo eso, tuvimos también sindicatos
de innumerables rubros, apoyando la demanda del derecho a un trabajo digno, porque de alguna manera se entendió que esta reivindicación era entender al trabajo y a la mano de obra no como una mercancía, sino como un derecho habilitante, un derecho social, un derecho humano, y que era una tarea de todos y de todas nosotros, porque nos afectaba al conjunto de la sociedad. No solamente afectaba a los jóvenes, sino afectaba a todo el conjunto de la sociedad, a los padres y madres trabajadores y a los hijos e hijos de ellos. Trabajadores que, como ustedes bien saben, se ven mermados, nos vemos mermados en la capacidad adquisitiva, debido al alto nivel de endeudamiento que este sistema financiero nacional nos ha impuesto, nos ha condenado de una forma muy inteligente. La plusvalía justamente que produce el trabajador ya no solamente le disminuye cierto producto de sus ingresos que percibe a costa de su trabajo, sino también que además se le compromete a 20 o a 30 años justamente bajo este régimen de endeudamiento, en los cuales los convierte en semi-esclavos de un sistema laboral explotador que rige en nuestro país. Y era ese sistema a lo cual el Estado nos estaba condenando, a los jóvenes de 18 y 24 años. Cuando se dio esa ley yo tenía 24 años, me afectaba. Esta idea justamente de la lógica capital-trabajo se puso en mesa de debate, se planteó en las movilizaciones y nos permitió que de alguna forma la demanda de una reforma laboral tenía justamente que ver también con la necesidad de que el pueblo, la ciudadanía, genere un proceso emancipador mayor, y que esa disputa tenía relación también con otros procesos que se dan en nuestro país. En otras palabras, no es que nosotros, los jóvenes, fuéramos los iluminados, que se nos había ocurrido en ese momento que denunciemos eso. Nuestra gran hazaña está basada en que nos dimos cuenta de qué era lo que se estaba planeando al promulgar esta ley y lo denunciamos a tiempo. Esa fue nuestra gran hazaña. Nuestra segunda gran hazaña es que logramos plantear este nuevo tema de debate que fue la relación capital-trabajo. Y nuestra tercera hazaña, que es lo justo justamente, es que la derrocamos y que unimos junto a nosotros a toda una expresión intergeneracional que, a pesar de que no nos hayamos dado cuenta, nosotros lo logramos. Era una vergüenza que a nivel internacional nosotros justamente evidenciáramos lo que pasara en nuestra realidad, y lo sigue siendo, porque en materia laboral totalmente precaria el Perú sigue dando vergüenza, solamente hablando en materia laboral. De alguna manera logramos decir que, a diferencia de las expresiones de regímenes laborales, de cánones laborales en países de América Latina que cuentan con una ley general del trabajo puesta a disposición de un verdadero cambio social, aquí se nos quería implementar un régimen laboral que simplemente sumaba un bagaje, un escalón más a toda esta dispersión laboral. Tenemos 38 regímenes laborales en nuestro país y esta ley laboral juvenil simplemente significaba una torre más a toda esta dispersión laboral. A diferencia de América Latina, que tiene una ley general de trabajo donde los derechos para los trabajadores y trabajadoras son iguales para todos, no son discriminatorios, no son semi-esclavistas, y sin embargo se vela para un verdadero cambio social. Y aquí en el Perú la vergüenza era de que se nos quería condenar a la mayor cantidad de mano de obra como regalo a los grandes capitales extranjeros, básicamente, que dominan el poder y que dominan el Estado. Ante un país totalmente desigual, el costo de la mano de obra reproducía aún más esta desigualdad y era lo más barato que se estaba ofreciendo. Y por otro lado, además de esta reproducción de desigualdad, habría que echar también un vistazo a nuestras instituciones a nivel nacional que reproducen mano de obra barata, que reproducen mano de obra calificada para la élite, para el poder económico y para estas grandes familias que administran sus empresas y las pasan de generación en generación. Y ello nos lleva a señalar justamente que de alguna manera no bastaba simplemente con decir que el trabajo es un derecho y que debe ser en condiciones dignas. No bastaba decir eso como consigna, sino que teníamos que repensar el sentido de trabajo desde la lógica de un proyecto emancipador y nacional, un sistema laboral que nos dé las herramientas
para poder transformar la realidad de nuestro país y no simplemente salir al mercado laboral, además de tener experiencia y trabajar en lo que encontremos, trabajar en lo que hay. Muchas veces no trabajamos en lo que estudiamos, sino que el trabajo en sí debe dignificarnos como personas, como seres humanos y permitir condiciones para desarrollar nuestro pensamiento, nuestras habilidades y decir que tenemos valores y que esta sociedad, tal y como está, no la está defendiendo y no vela por ellos y mucho menos apuesta por ellos. Entonces, somos responsables de cambiar no solamente nuestro presente, sino nuestro futuro para un beneficio colectivo, un beneficio que vaya justamente de la mano con toda la ciudadanía. Y ello justamente no iba al mismo ritmo que el Estado, esto va contracorriente más bien del gobierno, haciéndole justamente un alto y sobre todo que estos debates de espacios críticos son simplemente minorizados debido a esta migaja de presupuesto que le destinan a nuestra educación nacional. El que hayamos salido a las calles en 5 marchas es un grito de basta, es un grito justamente de alto, es un grito del que decimos que ya estamos cansados y cansadas de lo mismo. El que hayamos vivido, el que no hayamos vivido en carne propia los despidos, las torturas, las persecuciones, el estar presos como los han vivido trabajadores anteriores o quizás nuestros padres, o el simple hecho cuando nos dicen hijo o hija no te metas en política, yo considero que aún así es necesario dar el primer paso, y nosotros lo dimos, nosotros y nosotras los jóvenes a nivel nacional lo dimos el primer paso, porque había que entender que solos y solas no íbamos a avanzar. Había que entender que solamente nosotros los jóvenes no éramos los predestinados a plantear estos grandes cambios, estas grandes transformaciones. Necesitábamos, para asumir justamente esta gran tarea, el impulso de toda esa generación que estaba detrás de nosotros. Necesitábamos el apoyo también de ellos. Y lograr así esos cambios concretos que yo estoy segura que se van a realizar. Y cuando logramos justamente sumar a los sindicatos, a nuestras familias, a nuestros vecinos y vecinas que lucharon junto con nosotras y nosotros, obviamente los medios de comunicación cambiaron su estrategia. Como bien saben, debido a esta ley de concentración de medios, el comercio juega un rol de partido político también muy interesante. No eran periodistas que demandábamos sueños, utopías irrealizables y mezquinas, como lo decía justamente el mismo presidente Ollanta Humala fuera del país, porque aquí dentro nos reprimían, nos metían más gases, sino que simplemente estos ataques ya fueron sistemáticos. Estos ataques fueron contra la CGTP, fueron contra los diversos sindicatos que estaban junto a nosotros, fueron también contra los partidos de izquierda, que así no queramos también jugaron un rol importante aquí. Fueron ataques también contra los intelectuales, contra los políticos que estaban en contra de esta norma y que lo expresaban abiertamente. Decían que los grupos políticos de izquierda o cualquier partido, cualquier político venía a aprovecharse justamente de esta movilización de los jóvenes y que se iban a colgar justamente a esta demanda. El ataque empezó mucho más fuerte y más sistemático, cuando no solamente en términos comunicacionales, sino también cuando nos ponen las demandas preventivas. Hasta el momento, actualmente hay 30 compañeros denunciados, tienen denuncias preventivas de parte del Ministerio del Interior que están ahí, que no se han solucionado, que en cualquier momento les pueden ejecutar. Llegó el momento en el que nos empezaron a tildar de inútiles manifestantes, de violentos, de que estábamos planteando justamente demandas que alteraban el statu quo del gobierno y que el Estado pues no podía dar nada gratis. Alguien tenía que pagar derecho de piso. Sí pues, alguien tenía que pagar, pero no era por nosotros. Nosotros no teníamos por qué pagar ese derecho de piso que decía el Estado, sino que a través de una reforma política, ese costo que decía Ollanta Humala que habría que pagar como aumento de salario, con derechos laborales completos y no a la mitad, donde el rico no se haga más rico como el pobre, de ahí salía justamente ese derecho de piso. Y nosotros lo entendimos y dijimos, no pues, nosotros no tenemos por qué ser esa carne de cañón que estaba ofreciendo el Estado.
Entonces yo creo que uno de los elementos que logramos aprender y que muchas veces no se ve hacia afuera, porque los medios ponen una gran barrera en ese sentido, y también de repente se nos olvida en todo este proceso de aprendizaje, porque estamos también en ese proceso de aprendizaje, es que pasamos de un momento netamente opositor a un momento de propuesta, a un momento totalmente propositivo. Y nosotros no solamente planteábamos la negación de esta ley semi-esclavista, sino que nosotros ya pedíamos que se abra el debate a una ley general del trabajo. Entender que aquí queríamos y tenemos que cambiar el paradigma de la relación trabajo-capital, no solo con el fortalecimiento de la clase trabajadora, de la clase estudiantil, de la clase obrera, de la clase social, sino del desmantelamiento en su conjunto de este sistema económico neoliberal, en el cual el lucro exagerado es el corazón con el cual funciona todo este sistema, y que no solamente se expresa en el sector laboral, sino se expresa también en el sector educativo, en el sector salud, en la vivienda, en el sector agrario, en fin, en muchos sectores que nosotros lo vemos día a día. Esta voracidad capitalista de obtener la máxima ganancia con la menor inversión posible, sin escrúpulos, fomentando la corrupción, hoy en día es el eje articulador de toda nuestra sociedad y que nos está afectando a todos y a todas. Y se debe dar justamente un salto cualitativo y cuantitativo inmenso a todo el cuestionamiento de cómo opera el neoliberalismo, pero también desde el sentido común del ciudadano de a pie, de la gente que hasta hace unos años pensaba y creía que hay que trabajar en lo que sea y que no hay que quejarnos, porque toda la vida no es gratis ni bonito y que así es la realidad y no se la puede cambiar. Creo que hoy por hoy muchos no pensamos igual. Eso de alguna manera produjo un clivaje, y este clivaje es importante porque cuando hablamos de una lucha entre generaciones, de los viejos contra los jóvenes, creo que es muy significativo lo que hicieron las generaciones de los años 60, 70, 80, cuando se plantearon justamente la posibilidad de pensar un horizonte emancipador mayor de largo plazo y para la posibilidad de cambiar justamente los órdenes establecidos impuestos por un sistema político muy inteligente planeado de años, y que justamente era entender las luchas del pueblo no como luchas de sectores, sino como una lucha en común, no luchas sectoriales, no lucha de mujeres por un lado, no la lucha de los campesinos por un lado, sino una lucha en común. Creo que es ahí la importancia de estas generaciones, que se planteó justamente los problemas de uno eran también los problemas del otro, donde los problemas míos eran los problemas del compañero de trabajo, donde los problemas que afectaban a mi compañera de trabajo también lo vivía mi vecino, también lo vivía yo. Entonces creo yo que estos proyectos colectivos y no individualistas, pensando justamente en el diálogo, era la gran importancia de esta generación. Y ahí se dio de alguna manera un elemento fundamental al cuestionamiento del modelo del desarrollo injusto en nuestro país, un modelo que ya llega a su tope y que justamente no hay un porqué del sentirse orgulloso de este modelo económico-social que nos han impuesto. No se había producido el llamado milagro peruano, falsamente vendido, y obviamente el mundo se sorprendió cuando, a raíz de los datos concretos que encontraron en nuestro país, le mostraron la verdadera realidad. Altos índices de pobreza, altos índices de anemia infantil, altos índices de delincuencia, de violencia familiar, y que eso justamente es nuestra verdadera realidad y que hay que cambiarla y que hacia ese camino vamos. Pues bien, ¿cómo planteamos una alternativa diferente? Un modelo totalmente equitativo que vaya justamente a contraparte a este modelo totalmente desigual. No basta, ni bastaba con salir en ese momento a las calles y decir qué bonito es la foto, pero justamente cómo impulsamos estas grandes transformaciones, cómo planteamos una verdadera alternativa y no seamos y no nos quedemos en movimientos o en expresiones meramente testimoniales.
Necesitamos justamente que estos movimientos, estas luchas sociales, tengan una unidad programática entre sindicatos, universidades, organizaciones sociales, barriales, regionales, partidos políticos, que se planteen justamente la disputa del poder, con vocación de servicio al pueblo, donde la ciudadanía haga la vigilancia eficaz para que justamente estos hijos de luchas sociales estén al servicio del pueblo. Justamente aquí los partidos necesitan a los movimientos sociales, como los movimientos también necesitan a estos partidos progresistas, necesitan que vayan de la mano y que velen por sus derechos en todas las instancias de poder necesario. Y el caso de la Ley Laboral Juvenil ha demostrado cuán importante es la unidad y el rol que desempeña cada organización, por más pequeña, minúscula y lejana que sea. No hay mayoría de cambio en el Congreso ni en municipios, y este sistema justamente político le pone muchos candados de forma inteligente. Candados que impiden realizar cambios drásticos en nuestra sociedad, como lo es la Constitución Política de 1993, una constitución política hecha durante la dictadura, una constitución política avalada por un régimen totalmente violador de derechos humanos. Ese es el principal candado que hay que cambiar, porque los cambios drásticos que necesita la sociedad tienen una gran roca en el camino que hay que superar, que es esta constitución política. Y dentro del sistema político nacional, global, hay muchos operadores que sirven justamente a estas grandes corporaciones, al poder económico que gobierna nuestro país, como es el caso de los famosos lobistas, que aquí el congresista Manuel Dambre hizo famoso el término. Estos lobistas, yo denuncio en el libro y pongo como ejemplo al señor Pedro Pablo Kuczynski, que ahora pretende ser presidente de la República, y que cuando salió esa ley dijo, ¿por qué hasta los 24 años? Hay que extenderlo a los 30 años. Y cuando fue ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo, ya había propuesto una ley laboral, no solamente juvenil, sino para toda la clase trabajadora. Bueno, ese señor Lobo, es el claro ejemplo de estos operadores que se sumergen en la política nacional con el fin de cuidar los intereses de estos grandes capitales económicos, y que tienen bancos, que tienen AFPs, que tienen medios de comunicación y que necesitan justamente crearse partidos políticos para poder coartar la política, atrapar la política, secuestrar la política e impedir las discusiones de leyes reformistas y por ende peligrosas pues para sus intereses. Es por ello que para impedir muchas reformas, por más pequeñas que éstas sean, financian campañas políticas de la ultraderecha en nuestro país. Y es así como estos grupos políticos tienen sus brazos empresariales en todos los sistemas de administración del Estado. Lo tienen en el Poder Ejecutivo, lo tienen en el Ministerio de Economía, lo tienen en la CONFIEP, lo tienen en el Congreso, lo tienen en las alcaldías, lo tienen en los gobiernos regionales, en todas las organizaciones de decisiones de poder, formando una gran cadena de corrupción. Y muchas veces nos explicamos cómo combatimos la corrupción. La corrupción está ligada a estos operadores políticos, estos grupos económicos que pertenecen a este sistema económico neoliberal. Hoy en día son pocos los denunciados justamente en corrupción, que se encuentran presos o con investigaciones serias. Bueno, aquí entramos a otro debate de todo el sistema de justicia en nuestro país. Y es por eso que yo rescato bastante en mi libro la lucha intergeneracional, no entre generaciones, sino intergeneracional, que nos permita lograr el desafío mayor de cambiar esta Constitución y por ende llevar a cabo la gran reforma del Estado que necesita nuestro país, basado en la soberanía, basado en el respeto a nuestro patrimonio cultural, como ustedes lo han hecho respetar muy bien, basado en la soberanía energética, basado en el respeto a los derechos humanos, derechos laborales, derechos estudiantiles, derechos de las mujeres, derechos de las mal llamadas minorías sociales, el derecho de todos, porque debemos entender que somos ciudadanos y ciudadanas, y por ende el ser ciudadano nos hace una persona con derechos y con deberes, y ahí el secreto de poder entender y poder respetar al otro para que nos respeten también a nosotros mismos.
El descrédito de la política pues justamente no ha sido gratuita, ¿no? En el pueblo esa vinculación de desconfianza, de dinero político es la más clara expresión de desconfianza de la ciudadanía. Pero si el apoliticismo, el anarquismo llega a nosotros, a nuestras cabezas, si lo pensamos, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos si el apoliticismo nos gana, si las ganas de ser solamente un vector y no un actor? ¿Qué hacemos? Nos vamos a nuestras casas y vemos los mismos programas de televisión que nos pone ese sistema, o dormimos, o simplemente no hacemos nada por cambiar esto. Yo creo que perdemos todos y todas nosotros si no construimos esa base unitaria de cara a la ciudadanía, de cara a todo el conjunto de la sociedad, porque somos presente, somos historia, como lo fue nuestro pasado, y será nuestro futuro. Y quiero yo acabar esta exposición diciendo justamente que el Cusco y las regiones en general tuvieron una participación muy importante en esta movilización que duró 39 días. Lima no es el Perú, soy consciente de eso, los limeños debemos ser conscientes de esto, de que Lima, sin el Cusco, sin Loreto, sin Chiclayo, sin Madre de Dios, sin Tacna, sin Chimbote, sin Pasco, sin Cerro de Pasco, sin todas las regiones que se movilizaron, no hubiéramos conseguido este gran triunfo. Porque no solamente fuimos 10.000 ni 15.000, como decía la prensa, fuimos más de 50.000 personas en las calles. Y justamente esas más de 50.000 personas en las calles sacrificamos muchas cosas. El Estado creía, y lo sacó en un buen momento, pues, días antes de Navidad. Nosotros y nosotras despertamos y denunciamos esta ley esclavista y demostramos que dejamos de lado nuestras ideas, nuestras ideologías, nuestro modo de entender quizá la vida, lo dejamos de lado, pero en las calles éramos unos solos, unos y unas solos, y combatimos y lo realizamos. Quiero yo acabar esta exposición con el reconocimiento quizá que la prensa no le hace al Cusco, que ustedes también lograron frenar este decreto supremo, más de 39 decretos supremos que dio el Estado, y dentro de ese paquete estaba justamente el poder comercializar, volver mercancía el patrimonio histórico, negándole así al pueblo peruano su eje central de nación. Muchos dicen que no somos una nación, que somos una nación en formación. Creo que la discusión es muy amplia, pero sin embargo estoy yo aquí en la base civilizatoria de todo el Perú, y que estoy muy segura y apuesto por ello de que de las regiones van a ser y va a surgir este impulso de cambio que va a cambiar las grandes estructuras totalmente conservadoras de nuestro país. Y si ahora, estando justamente en un momento de campaña electoral, no unimos nuestras ideas en un programa que nos saque adelante, vamos a tener más adelante quizá un gobierno mucho más conservador del que lo fue durante la era del fujimorismo. Tenemos en nosotros una gran tarea, un gran deber, no solamente por nosotros, sino por los que vendrán más adelante, y en honor a lo que las generaciones anteriores ponen la confianza en nosotros. Muchas gracias por la atención y estoy presta a todos los comentarios posibles de este libro y que justamente, repito, es una invitación a que todos puedan escribir las líneas de lo que representó esta lucha laboral, esta lucha por el respeto al trabajo, y que escriban. Los invito también a escribir, a dialogar, a debatir y sobre todo a decir que hay una nueva generación que no va a caer en el juego de esta derecha, de enfrentarnos a nosotros mismos, entre peruanos y peruanas,